Pero, señora Zapater, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creía que al volver ustedes al gobierno en estos momentos, la piedra que dejaron plantada en aquel cartel que había concretamente en este centro de especialidades, pues lo iban a retomar como una de sus prioridades, porque para poner la piedra sí que la pusieron. Entonces ya ha dado por hecho que eso no va a ser. Yo creo que es un proyecto, y usted lo sabe, ayer precisamente hablábamos de la atención primaria, de las infraestructuras en la atención primaria, y usted sabe que también en la atención especializada los edificios se van haciendo viejos y las necesidades y demandas de los vecinos y ciudadanos de diferentes sitios pues hace que eso funcione. Yo creo que 12 años son ya años suficientes para que todos los vecinos que viven en esta zona pues realmente tengan esa posibilidad. En estos momentos el Gran de Cobián, usted sabe que está sobresaturado, están acudiendo muchísimas de la Rabá, de la Jota, del barrio de Jesús, de diferentes barrios rurales y pueblos de la margen izquierda, y sabemos que este centro de especialidades es un centro muy demandado. Usted dice que nosotros pedimos centros sin parar, pero lo que sí que es verdad es que no tenemos muy claro cuál es la política con lo que respecta a infraestructuras en lo que respecta a la salud. Habla del Hospital de Alcañiz, no lo tenemos encima de la mesa. Habla del Hospital de Teruel, que se está haciendo un nuevo proyecto, y esto pues yo creo que ya ha demostrado y está dejando bien claro que el centro de especialidades del Actur no es una propuesta que en estos momentos tenga el Gobierno encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Zapater.